sería más sencillito. Es todo lo contrario. Dice determinar la probabilidad de B, la probabilidad del evento B, dado que ha ocurrido A. Por definición, probabilidad de B, intersección A, sobre la probabilidad del segundo. En este caso va a ser probabilidad de A. Solo es reemplazar. La probabilidad de B, dado que ha ocurrido A, es igual a la probabilidad de B intersección A, lo mismo, sobre la probabilidad de A. En el numerador podemos considerar, observen, tal como está la probabilidad de B intersección A o la probabilidad de A intersección B. ¿No? Lo que les he enviado en las hojitas están las propiedades, en este caso la propiedad conmutativa. Es, si consideramos como la probabilidad de A inter B, ya tenemos, ¿no? Que era dato 2 de 15, perdón, 2 de 5. Estamos empezando 2 de 5. Sobre la probabilidad de A. Aquí mi otro error, observen, estoy trabajando con esta fracción. Aquí, sin embargo, hemos trabajado con 2/3. Vamos a modificar ahora mismo, ¿ya? Atiendan, dice 2 de 5 sobre la probabilidad de A. Por este dato erróneo, 11 de 15. Entonces, reemplazo en el denominador 11 de 15. Extremos, 2 por 15, 30. 5 por 11, 55. 30 de 55, o 30 sobre 55, 0,55. Es la probabilidad de B, dado que ha ocurrido A. Pero, atiendan, si aquí mismo modificamos con el dato original, aquí era 2 de 3, ¿no? Lo que decíamos, esto se ha copiado. La probabilidad de A es 2 de 3, 2 de 3. Entonces aquí se emplazamos. Probabilidad de A, 2/3. Multiplicamos extremos y medios. A ver, haremos en 2 quintos en el numerador. Estoy modificando sobre la probabilidad de A, que es 2/3. Puedo multiplicar en extremos. 2 por 3, 6 en el numerador. Y medio, 5 por 2, 10. Va a ser 6 de 10. Mitad es 3 de 5. Y si dividimos va a ser 0,6. Entonces estoy modificando. Igual, cumple, ¿no? El teorema 3 de que esta probabilidad debe estar entre 0 y 1. Bien. Se ha resuelto un ejercicio numérico para aplicar la definición de probabilidad condicional. No es difícil, ¿no? Sueles observar la probabilidad que nos falta y con la ayuda de algún teorema, en este caso con la ayuda del teorema 4, estamos determinando esa probabilidad, la probabilidad de B, luego estamos reemplazando para determinar finalmente la probabilidad que nos pide. Y en el inciso B era más directo, ¿no? Reemplazar la probabilidad, esta es dato y esta también es dato, ¿no? Entonces hemos reemplazado operaciones y hemos determinado esa probabilidad. Repito, ejercicio numérico. Ahora vamos a ingresar a un problemita de aplicación para esta probabilidad condicional. Ya creo que hemos hecho ya esto. Sin embargo, dice, en la UNSA carrera de Contaduría Pública, el 70% de los estudiantes son de contabilidad y el 30% de matemática. De los estudiantes de contabilidad, el 60% son varones. Solamente habla en términos de los jóvenes, ¿no? De los estudiantes de contabilidad, el 60% son varones. Y los de matemáticas son varones, el 40%. Determinar la probabilidad de que, inciso A, sea un estudiante varón. Una probabilidad simple es esta. Inciso B, sea un estudiante varón. Aquí ya les estoy dando la idea. ¿Cómo vamos a ver? Sea un estudiante varón, dado que es de contabilidad. Esta ya es condicional, ¿no? Debemos determinar la probabilidad de que el estudiante elegido sea varón, pero que sea de contabilidad. Es otra forma de interpretar. El inciso C, sea un estudiante de contabilidad, si es varón, también es condicional, ¿no? Esta es la condición. Debemos elegir un estudiante ahora que sea de contabilidad, si el señor es varón, o dado que es varón, lo mismo. Y finalmente el inciso D también es una probabilidad condicional, pero habría que considerar este conectivo. Sea un estudiante de contabilidad y además sea varón. ¿Está bien? Entonces vamos a construir el cuadrito
cuadrito de los datos. Observen, de forma horizontal tenemos estudiantes de contabilidad, ¿no? Entre varones y mujeres, el 70%. Estudiantes de matemática, el 30%, ¿no? De matemática, entre varones y mujeres, el 30%. Mejor todavía, son 12 varones y 18 mujeres, que hacen el 30%. De tal manera que si sumamos 70 más 30, el 100%, ¿no? Bien, dice para los de contabilidad, el 60% son varones. O sea, determinamos el 60 de 70, ¿no? Si 70 son los estudiantes de contabilidad, ¿no? 70, pero entre esta materia, el 60% son varones. Entonces determinamos el 60% de 70. ¿Cuánto viene a ser? 42, ¿no? 42. ¿Qué pasa con los de matemática? Dice, y los de matemáticas son el 40%. ¿Cómo determinamos? ¿Alguien puede indicar? Aquí dice el 30% son de matemática. Perdón. Eh, y el 30 de matemática, ¿no? Dice, ¿no? Y el 30 de matemática. Pero aquí dice, en la segunda parte, los de matemática, o son varones, el 40% de los varones. Son varones el 40% de los de matemática. O sea, el 40% de 30 viene a ser 12. ¿Está bien? Para la columna de la señorita solamente es determinar el complemento. ¿Cuánto le falta a 42? De tal manera que la suma sea 70. Es 28. ¿No? Podemos verificar 42 más 28, 70. ¿Cuánto le falta a 12? De tal manera que la suma sea 30. Y su complemento es 18. 12 más 18, 30. Ahora podemos sumar 42 más 12, 54 para los varones. Y para las señoritas, 28 más 18, 46. De tal manera, ahora, aquí hemos verificado de forma, ¿no? De forma vertical, el 100%. Forma horizontal, 54 más 46, el 100%. Debe coincidir de esa forma, ¿no? Para poder ya trabajar con la determinación de las probabilidades. ¿Está correcto? Tal vez alguna pregunta, duda. ¿Cómo interpretamos este cuadrito? 42 estudiantes son de contabilidad y además son varones, ¿no? O sea, la intersección fila, columna, ¿no? De contabilidad son 42 estudiantes varones. Para este dato de contabilidad son 28 señoritas, ¿no? Para la fila siguiente, los de matemática son 12 varones y de matemática 18 son mujeres. De esa forma. Hola, ¿se está escuchando? Hola, hola. Sí, licenciado, se le Ya, escucha. excelente. Ahora sí. Entonces ya hemos coincidido o hemos determinado los datos. Podemos determinar los diferentes incisos. Les decía que el inciso A es una probabilidad simple. Probabilidad de que el estudiante elegido sea varón. A ver, no les voy a mostrar. Dice la probabilidad de que el estudiante elegido sea varón. ¿Qué valores utilizamos del cuadrito? Sea de contabilidad, perdón, el estudiante sea varón, dice. La probabilidad de que el estudiante elegido sea varón. ¿Qué datos utilizamos? Estoy ocultando la lámina para que puedan interpretar. Incluso hay una forma directa, ¿no? Para poder mencionar esa probabilidad. Dice la probabilidad de que el estudiante sea varón. ¿Cómo determinamos? Es una probabilidad simple. Decía
54 son varones. 54 son varones, pero entre estos 54 estudiantes, 42 son de matemática y 12 son 42 son de contabilidad y 12 son de matemática. Total 54 varones. En cambio, en la columna siguiente, 46 señoritas, pero 28 son de contabilidad y 18 de matemática. Tal vez eso les ayude. ¿Cómo determinamos? Observe la probabilidad. Como no desean participar, la probabilidad de que el estudiante sea varón, les decía que es una probabilidad simple, ¿no? Casos favorables sobre los casos posibles. Los casos favorables, 54 son varones, entre los de contabilidad y matemática, de un total de 100. ¿No? 54 de 100. Bien sencillo. Probabilidad de que el estudiante sea varón. 54 varones, entre los de contabilidad y matemática. ¿Sobre cuánto? Sobre los casos posibles, que son 100 estudiantes. ¿No? Entonces va a ser 54 de 100, 0,54. La probabilidad de que el estudiante elegido sea varón, 0,54. Y satisface el teorema 3, ¿no? Debe estar entre 0 y 1. Para el inciso B, les decía, es una condicional porque existe este término. Entonces dice, la probabilidad de que el estudiante sea varón, dado que es de contabilidad. Yo les aconsejo que utilicen la definición que hemos mencionado. Cuando ya tengan practicado, lo vamos a hacer directo, lo que decías antes. Entonces podemos plantear la probabilidad de que el estudiante sea varón, dado que es de contabilidad. ¿Está bien? De esta forma. Se puede directo. Aquí pueden llegar, si han interpretado, 42 de 70. Pero haremos aplicando la definición hasta entender. ¿Ya? Repito, la probabilidad de que el estudiante elegido sea varón, dado que es de contabilidad. Entonces, en el numerador vamos a colocar la probabilidad de B intersección C. Que sea varón y que sea de contabilidad. Que sea varón y que sea de contabilidad. Sobre la probabilidad del segundo, decimos. Sobre la probabilidad de C o la probabilidad de que sea de contabilidad. Entonces, ustedes me van a indicar la probabilidad de que sea varón y sea de contabilidad. ¿Cuánto? 42, licenciado. Exacto. Observen, les decía esta intersección. Fila, columna. Estos 42 chicos son de contabilidad y además son varones. Pero en la intersección vamos a colocar 42 de 100. ¿Sí? 42 lo específico sobre 100, que es el total, espacio muestral. Sobre la probabilidad de que únicamente sea de contabilidad, ¿cuántos son de contabilidad? Son 70, entre varones y mujeres, ¿no? Es general, dice probabilidad de que el estudiante elegido sea de contabilidad. No dice que sea varón o mujer para el denominador. La probabilidad de que sea de contabilidad. ¿Cierto? Tomamos entre varones y mujeres 70 de 100. 70 de 100. Puedo simplificar el denominador 100 por ser común y nos quedamos con 42 de 70. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo lo hacen directo? Dice probabilidad de B intersección C, 42. Sobre la probabilidad de que sea de contabilidad, su total. O sea, va a ser 42 de 70. ¿No? Y llegamos aquí. Ahí llegamos, 42 de 70. Y el cociente viene a ser 0,6. Por tanto, la probabilidad de que el estudiante elegido sea varón, dado que es de contabilidad, es 0,54. Perdón, aquí hay otro error, es 0,60. Otra vez se ha copiado esto. 0,54 era el inciso A, pero el inciso B es 0,60. Aquí lo podemos dejar. Porque 42 sobre 70 es 0,60, 0,6.
Inciso C. Aquí este término o este conectivo también se presenta condicional, ¿no? Si interpretamos, dice, probabilidad de que el estudiante elegido sea de contabilidad, si es varón. Todo lo contrario al inciso anterior. De que el estudiante elegido sea de contabilidad, si es varón. Ahora, ¿cómo planteamos en formulita? La probabilidad de que el estudiante sea de contabilidad, dado que es varón. O si es varón, ¿no? Todo lo contrario al inciso B. ¿Está bien? Entonces, por definición, va a ser la probabilidad de C intersección B. La probabilidad de que sea de contabilidad y sea varón. Lo mismo, ¿no? Porque la intersección es conmutativa. Sobre la probabilidad del segundo. Aquí ya va a cambiar. Va a ser la probabilidad de que el estudiante sea varón. Entonces podemos ir parte por parte. Lo mismo, la probabilidad de que sea de contabilidad y además sea varón. Contabilidad y además sea varón, 42 de 100. 42 de 100. Sobre la probabilidad de que sea varón. La probabilidad de que sea varón, 54. Son varones entre contabilidad y matemática. Va a ser 54 de 100, ¿no? Esta fracción doble. Simplificamos y nos quedamos con 42 de 54. O 42 sobre 54, 0,78. Cuando tengan práctica, aquí vamos a llegar directo ahí. Observen la probabilidad de que el estudiante sea de contabilidad, sea varón. 42, esta. ¿Sí? ¿Correcto? Sobre, dice, la probabilidad de que sea varón. 54 de 100. O sea, de 54 vamos a elegir 42. ¿No? Llegamos a esta. 42 de 54. Cuando ya tengamos práctica, vamos a llegar directamente a este tipo de fracciones. Entonces va a ser 42 sobre 54, 0,78. Esa es la probabilidad de que el estudiante elegido sea de contabilidad y además varón. Finalmente, el inciso D. ¿Qué decía ahí? Sea un estudiante de contabilidad y además sea varón. Esta ya no es condicional, porque tenemos el conectivo de la conjunción. Y, entonces, ¿cómo planteamos? Dice, la probabilidad de que el estudiante elegido sea de contabilidad y además sea varón. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo planteamos? La intersección. Observen, en el B y en el C nos piden lo mismo. En el numerador, la probabilidad de que sea varón y de contabilidad. En el inciso siguiente, ser de contabilidad y varón. Para el inciso D, solamente nos pide el numerador del inciso anterior, la intersección. Esta, sea de contabilidad y además sea varón, son 42. De un total de 100. ¿No? Entonces, conviene diferenciar cuando es condicional, cuando utilizamos el conectivo de la conjunción. 42 de 100 igual 0,42. ¿No? Aquí ya estamos colocando. Va a ser la probabilidad de que el estudiante sea de contabilidad y además sea varón, 0,42. Podemos determinar varias, no infinitas, varias probabilidades para este cuadrito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí solo hemos utilizado la definición clásica. Esta es una clásica. Esta es un teorema, ¿no? Y aquí son probabilidades condicionales. Ya estamos fusionando todo. ¿Alguna pregunta, duda de las señoritas? Y creo esto ya hemos hecho 2 veces, ya hemos indicado 2 veces. ¿Los varones, alguna pregunta, duda? ¿Va? Licenciado, disculpe, ¿puede volver a explicar el inciso B, por favor? El inciso B, exacto. Dice la probabilidad de que el estudiante elegido sea varón, dado que es de contabilidad.
¿no? Es una condicional porque existe este término y así habíamos indicado en la definición. Aquí, la probabilidad de A, nos piden la probabilidad del evento A, dado que ha ocurrido el evento B, condicional, ¿no? Entonces casi es similar. La probabilidad de que el estudiante elegido sea varón, dado que es de contabilidad. En términos de los valores que tenemos, va a ser la probabilidad de que el estudiante sea varón, estoy denotando por B a ese evento que sea varón, y por C al evento C, que es de contabilidad. Entonces vamos a leer como la probabilidad de que el estudiante elegido sea varón, dado que es de contabilidad. O la probabilidad de que el estudiante elegido sea varón, dado que viene de contabilidad, ¿no? Entonces, por definición decía, va a ser en el numerador la probabilidad de B intersección C. ¿Cómo leemos? La probabilidad de que el estudiante sea varón y sea de contabilidad. Decíamos sobre la probabilidad del segundo, y es más específico. La probabilidad de que el estudiante elegido sea de contabilidad. Por eso les decía, ¿no? Hagan uso de la definición hasta interpretar. Luego lo vamos a hacer directo. Bien. ¿Qué valor en el numerador? Es una intersección, ¿no? De fila-columna. La probabilidad de que sea varón y sea de contabilidad. Aquí. Fila, columna. Se presenta de que el estudiante sea de contabilidad y además sea varón, 42. ¿No? Como estamos en probabilidad, va a ser 42 de 100 en el numerador. 42 de 100. Y en el denominador dice la probabilidad de que el estudiante sea de contabilidad. ¿Cuántos son pues de contabilidad? 70. Pero entre varones y mujeres, es más general, ¿no? Dice la probabilidad de que el estudiante elegido sea de contabilidad. 70 de 100, pero en los 70, todos estos estudiantes, los 70 son de contabilidad entre varones y mujeres. Entonces va a ser 70 de 100, aquí. 70 de 100. Les decía, pueden hacer directo, ¿no? Llegar a 42 de 70. Va a ser lo mismo, porque aquí vamos a simplificar 100 con 100. Entonces va a ser 42 de 70, cociente 0,60. Esta probabilidad, perdón, está mal, porque se ha copiado seguro de aquí. Es 0,60. La probabilidad de que el estudiante elegido sea varón, dado que es de contabilidad. De esa forma. ¿Está claro? Sí, licenciado, muchas gracias. Ya, joven. Bien, entonces habíamos resuelto estos 4 incisos en términos de la probabilidad condicional. Más que todo el B y el C, ¿no? Y el A y el D solo es para diferenciar. La primera, repito, es una probabilidad bien simple, ¿no? Bien simple. Y la cuarta, el inciso D, es una probabilidad también simple porque estamos haciendo uso de ese conectivo. Probabilidad de que el estudiante elegido sea de contabilidad y además sea varón. Intersección. En cambio, el inciso B, inciso C son condicionales, ¿no? A diferenciar. No hay problema, porque repito, todo está relacionado, ¿no? Todo está encadenado. Ya hemos visto, decía, la probabilidad condicional, ¿no? En 7.3. En 7.4, a partir de la condicional, vamos a determinar otra formulita, regla de la multiplicación, para ingresar a eventos independientes. Nos va a ayudar bastante. ¿Correcto? Entonces, 7.4, regla de multiplicación. Esto sabemos. Lo he repetido hoy día 10 veces. La probabilidad del evento A, dado que ha ocurrido B, como es condicional, va a ser igual. Así, en el numerador, probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad del segundo, ¿no? La probabilidad de B. Para obtener la formulita de regla de multiplicación que nos va a ayudar para eventos independientes, solamente es despejar la probabilidad de la intersección.
Y aquí estoy despejando el numerador del segundo miembro. Probabilidad de A intersección B va a ser igual a multiplicar en cruz. Si quiero despejar, vamos a multiplicar en cruz. Y es bien conveniente colocar como primer factor el denominador, ¿no? Si estoy multiplicando en cruz, entonces va a ser igual a la probabilidad de B por la probabilidad condicional de A, dado que ha ocurrido B. Y les decía ya, es un teorema que habíamos demostrado para independientes, que la intersección se transforma en multiplicación. ¿No? Una vez más repito, quiero ingresar ya a eventos independientes. En una de las láminas les he dejado, creo es el teorema 6. El teorema 6 es, ¿no? La probabilidad para eventos independientes. Decía, sean A y B eventos independientes. Ahí ya estamos llegando, ¿no? Para 7,5. Entonces, nos va a ayudar esta regla de la multiplicación, que a partir de la condicional solamente es despejar la probabilidad de la intersección. Multiplicar en cruz, probabilidad de B en cruz, ¿no? Probabilidad de B por la probabilidad de A, dado que ha ocurrido B. Esta expresión. En otras palabras, una vez más repetimos, la operación intersección se transforma en la multiplicación. Aquí conjuntos, aquí álgebra, ¿no? La intersección es una operación entre conjuntos y la multiplicación es una operación entre expresiones algebraicas. Si recordamos, a ver, ¿quién desea ganar puntos? ¿A qué era igual la probabilidad de A unión B? ¿Alguien puede indicar? Licenciado, era la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersectado con B. Excelente, excelente. Es el teorema 4, ¿no? Pero sin embargo, si podemos generalizar, decía, si es unión, si es la operación unión en teoría de conjuntos, se transforma en la adición en álgebra. Les he enviado hojitas para poder incluso interpretar. Cuando era probabilidad de A unión B, ¿cómo hemos leído? Era la probabilidad de que al menos uno de esos eventos ocurra. Y como tenemos valores numéricos, era igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de su intersección. Me explico. Cuando es unión, se transforma en la adición. Cuando es intersección, se transforma en multiplicación. Observen lo que nos espera. Atiendan. Dice, ¿cómo vamos a leer esta forma? La probabilidad que ocurra el evento A y el evento B es igual al producto, ¿no? Es igual al producto, dice, de la probabilidad de B, ese primer factor, por la probabilidad condicional de A, dado que ha ocurrido el evento B. ¿Está bien? Entonces nos ayuda la condicional bastante. A partir de la condicional de esta, estamos determinando la probabilidad de la multiplicación. ¿Para qué? En 7.5 tenemos eventos independientes. Ahora ya va a ser más clarito. Para eventos independientes, la definición, dos eventos A y B son independientes. Sí y solamente sí va a cumplir una de las siguientes condiciones. Atiende. Observen, ahora estoy fusionando la regla de multiplicación y la condicional. La probabilidad de A intersección B, o finalmente la probabilidad de A, la probabilidad de que ocurra, aquí está, la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B, estos independientes, va a ser igual a la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. ¿Correcto? Esto ya nos dice el teorema 6. Tienen en el cuaderno. Decía que la intersección se transforma en la multiplicación. 2i. Ahora, en términos de la condicional, también lo vamos a hacer. La probabilidad de A, dado que ha ocurrido B, estos independientes, va a ser igual simplemente a la probabilidad de A. Porque esta condicionante es de que el denominador siempre debe ser mayor que 0. ¿No? Siempre debe ser mayor que 0. El tercer caso, lo contrario, la probabilidad de B, dado que ha ocurrido A,
Repito, la probabilidad de B, dado que ha ocurrido A, estos independientes, va a ser igual simplemente a la probabilidad de B. Tenemos buenos problemitas, ¿no? Buenos problemas de aplicación, ya funcionando todo lo que hemos visto. Condicional, probabilidad condicional, regla de multiplicación y los eventos independientes. Estas tres vamos a manejar bastante. ¿Está claro? Por lo general, se considera el primer inciso, ¿no? Porque es más completo. Aquí está, solamente dice probabilidad de A. Pero debemos trabajar con la condicional. Probabilidad de B, ¿no? Probabilidad de B. Bien, vayamos a los ejercicios. Repito, una vez más. Esta es la formulita de independientes que vamos a utilizar mayormente. Y probabilidad de A, la probabilidad de A y B, o la probabilidad de que el evento A, la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Sí? Esta vamos a utilizar mayormente. Bien, pasemos ahora a los ejercicios. Es esta. Vamos a compartir. ¿Se observa? En ejercicios. Hola. ¿Se observa en pantalla? Sí, licenciado. Ya. Entonces, nuevamente, un ejercicio numérico y los problemitas literales, ¿no? Interesante para los problemitas literales. Hasta ahí pienso que vamos a llegar. Bien, dice, sea el experimento E, para que esté claro, sea el experimento E, lanzar un dado normal. Y los eventos A, B y C que ya están dados por extensión. Por ejemplo, el evento A, elementos 3, 4, 5, 6, que es parte de S. No enseguidita. El evento A, el evento B, elementos 3, 5, 6, el evento C, elementos 1, 3, 4. Demostrar, atienda. Inciso A, demostrar que el evento A es independiente de C. Vamos a demostrar. Y el inciso B dice, el evento B es independiente de C. ¿Está bien? Solución. Primer paso, en este orden, vamos a determinar espacio muestral de este experimento. Lanzar un dado normal o arrojar un dado normal. ¿Qué es S? ¿Alguien puede recordarnos? ¿Qué es espacio muestral S? Es el total de todos los datos. Excelente. Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento. Si es el lanzamiento de un dado normal, estos son los resultados posibles. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. N de S, 6 resultados posibles. ¿Está bien? Ya. No hay problema hasta ahí. Paso 2. Vamos a identificar los eventos y vamos a determinar sus correspondientes probabilidades. El evento A no es necesario transformar porque ya tenemos por extensión. Si repetimos, viene a ser elementos 3, 4, 5, 6. N de A, o número de elementos de A, 4. Su probabilidad va a ser, ¿cómo hacemos? Hemos dicho aquí N de A sobre N de S. N de A, 4. Y N de S, 6. O sea, la probabilidad de A es 4 de 6, simplificando 2/3 dividiendo 0,67. Estoy haciendo paso por paso. ¿Para qué? Para utilizar aquí, esta formulita que les decía mayormente se utiliza. ¿Cómo interpretamos? La probabilidad de A, la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento C va a ser, a ver, una vez más. La probabilidad de que ocurra el evento A y el evento C
estos independientes va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de C. En nuestro caso, ¿cómo era? Aquí era, a ver, no sé si podemos retornar. Esta quiero ver. Sí, esa es. Esta, observen. Hemos trabajado en términos de los eventos A y B. La probabilidad de A por la probabilidad de B. Este primer inciso para los eventos A y B, si son independientes, tiene que cumplirse esta igualdad, ¿no? Si A y B, esta partecita, si A y B son independientes, sí y solamente sí, debe cumplirse esta. Si tomamos la primera, de que su intersección va a ser igual al producto de las probabilidades. Probabilidad de A por la probabilidad de B. Si aquí es, ¿qué tal? Si aquí es 0,5, aquí también debe ser 0,5. En ese caso son independientes, ¿no? O sea, hacer cumplir esta igualdad. En nuestro ejercicio, en lugar de B, tenemos C, porque dice demostrar que A es independiente de C. Entonces, la probabilidad de A intersección C va a ser igual a la probabilidad del primero, probabilidad de A, por la probabilidad del segundo, por la probabilidad de C. Eso estamos haciendo, ¿ya? Esa operación estamos realizando. ¿Cuál era? Esta creo era. Ya. ¿Se observa? Hola, hola. Nos apuramos. Licenciado. Ya. Entonces, decíamos, el experimento era lanzar un dado normal, S del 1 al 6, N de S, 6. Eventos. El evento ya está dado. Elementos 3, 4, 5, 6. N de A, 4. Su probabilidad va a ser N de A, 4 sobre N de S, 6. 4 de 6, 2 tercios, 0,65. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos donde, a ver, esta necesitamos. Porque dice demostrar que A es independiente de C. Nada habla de B. Entonces aquí, observen. El evento C, 1, 3, 4. N de C, 3. Su probabilidad, N de C, 3. N de S, 6. La probabilidad de C, 3 de 6, 1 medio, 0,5. Solamente vamos a utilizar esta probabilidad que estoy marcando y esta otra. ¿Está bien? Entonces, un poquito estoy saltando. Perdón, nos falta además el primer miembro. Ya tenemos probabilidad de A, tenemos probabilidad de C. Además, como A es independiente de C, debemos determinar la intersección. Observen, ustedes me van a indicar, entre A y C, elementos comunes. Entre A y C, elementos comunes. ¿Qué elementos tenemos? El 3 y el 4, licenciado. Muy bien, muy bien. La intersección, elementos comunes, el 3 y el 4. En A, el 3 y el 4 en C. ¿No? A intersección C, 3, 4. Número de elementos de A intersección C solo son 2. Solo son 2. Y su probabilidad va a ser 2 de 6. Simplificando, 1/3. Entonces ya tenemos todo, ¿no? Vamos a hacer un salto a la tercera parte. Lo que nos pide, con rojito, el inciso A dice que A sea independiente de C. ¿Cuál va a ser la formulita a demostrar? Que la probabilidad de A intersección C debe ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de C. Los reemplazamos, vamos a sustituir. Ya hemos determinado la probabilidad de A intersección C. 1/3. Perdón, 1/3. Estoy reemplazando ahí. Debe ser igual, dice, a la probabilidad de A. La probabilidad de A nos conviene manejar esta fracción, 2 de 3. Estoy reemplazando 2 de 3 en lugar de la probabilidad de A. Por la probabilidad de C. La probabilidad de C nos conviene manejar esta fracción 1 medio. ¿Serán iguales? Operaciones. En el primer miembro se mantiene 1/3. Va a ser igual. En el segundo miembro
puedo simplificar 2 con 2 y nos queda 1/3. Ahora observen esa igualdad. En el primer miembro, 1/3. En el segundo miembro, 1/3. ¿Qué les decía? Si ambos miembros son iguales en valores numéricos, entonces vamos a decir que el evento A es independiente de C. ¿Alguna pregunta? Ustedes lo van a hacer el inciso B. Por eso decía aquí falta, ¿no? Quiero que lo hagan ustedes para ver si me están interpretando. Ahora dice, todo tienen, solamente deben construir esta formulita y reemplazar datos. Todito tienen. Y por eso he colocado de esta forma para ver si me están entendiendo. Ahora el inciso B dice que el evento B es independiente de C. ¿Ya? Entonces les puedo ayudar. Aquí va a ser, ya tenemos todo. En la demostración, aquí va a ser B intersección C, ¿no? Porque dice que B sea independiente de C. Primer miembro va a ser la probabilidad de B intersección C. Y el segundo miembro va a ser la probabilidad de B por la probabilidad de C. Por favor, en este momento me los resuelven y me dictan si son independientes o no. ¿Ya? Por favor, vamos a anotar. Yo lo voy a hacer en mi hojita, en el cuaderno, a resolver, señoritas jóvenes. Licenciado, sí son independientes. Excelente, muy bien. ¿Qué valores o qué igualdad ha obtenido? La igualdad es 1/6 igual a 1/2 por 1/3. Ya, en realidad es 1/6 igual a 1/6, ¿no? Ya Ah, sí, haciendo perdón. ¿no? Será que antes de eso. Exacto, sí, sí, sí. A ver, probabilidad de B intersección C, decíamos, enseguida me va a dar su nombre. Va a ser igual, decíamos, a la probabilidad de B por la probabilidad de C. Todito tienen. ¿Cuánto es la probabilidad de B intersección C? Si vemos, aquí está. Aquí, por favor, me atienden. Probabilidad de B intersección C, que va a ser el primer miembro del ejercicio que están haciendo. Elementos comunes entre B y C. ¿Cuántos? Un hito, el 3. Por tanto, N de esta intersección, 1. Y su probabilidad, 1/6. Por eso la señorita ya nos ha dictado en el primer miembro 1/6. Entonces, estoy reemplazando 1/6 en el primer miembro. Va a ser igual, dice, probabilidad de B. ¿Dónde estamos? Aquí, observen lo que les decía, vamos a obviar esta partecita, les decía. Probabilidad de B. B, 3, 5, 6. N de B, 3. Su probabilidad, 3/6. 1/2. Entonces, reemplazamos 1/2 para la probabilidad de B por la probabilidad de C. Esta parte, la probabilidad de C también es 1/2. Reemplazamos 1/2. ¿Estoy haciendo bien? Vamos a disfrutar con lo que nos ha dicho la señorita. A ver, repetimos. La probabilidad de B intersección C. Aquí tenemos. B intersección C. Por favor, atiende. Elementos comunes entre estos dos. Solamente el 3 tenemos. Número de elementos de esta intersección, 1. Su probabilidad, 1/6. ¿Correcto? Entonces, estoy reemplazando en la probabilidad de B intersección C, 1/6. En la formulita similar que ustedes hayan planteado aquí, lo que les decía, probabilidad de B intersección C, 1/6. Aquí está, ¿no? Ahí está, todo tenía, solo era reemplazar. Va a ser igual a la probabilidad de A. Ya tenemos probabilidad de A, que es 2/3. ¿No? Estoy reemplazando, perdón, no es probabilidad de A. Era probabilidad de B intersección C, y aquí era probabilidad de B. Entonces buscamos probabilidad de B, es 1/2. ¿No? Reemplazamos en el segundo miembro, primer factor, en lugar de probabilidad de B, 1/2. Por la probabilidad de C. La probabilidad de C también es 1/2. Reemplazamos por 1/2. Operaciones. En el primer miembro se mantiene 1/6 y en el segundo miembro, ¿cuánto es? Ustedes indiquen.
¿Cuánto es en el segundo? Licenciado, disculpe, creo que no es independiente porque Sí, la- sí, pero está bien su análisis. ¿Cuánto es el segundo miembro? El primer miembro es un sexto. Va a ser igual a un medio por un medio. ¿Cuánto es ese producto? Un cuarto, un licenciado. cuarto, Un licenciado. cuarto. Pregunta, ¿son iguales estas fracciones? No, licenciado. Son diferentes, ¿no? Un sexto, coloquen ese símbolo. Un sexto es diferente a un cuarto. Por tanto, el evento B no es independiente de C. ¿Está claro? Sí, De mi licenciado. parte, sí, licenciado. Ya, ahora vamos a anotar. Hoy es miércoles 27. Sí, 27. 27, julio, 22, tercero. ¿Qué apellida, joven? ¿Su nombre? Mamani, José Enrique. José Enrique. Sí, licenciado. Ya, muy bien, Enrique. José Enrique. En cambio, la señorita nos decía que son independientes, ¿no? Claro, que el primer miembro estaba bien, un sexto, pero en el segundo no sé, seguramente ha trabajado con probabilidad de A. Hasta yo me he confundido, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Deben colocar probabilidad de B por la probabilidad de C. La probabilidad de B es un medio por la probabilidad de C también es un medio por un medio, un cuarto. Y un cuarto no es igual pues a un sexto, son diferentes. Como son diferentes, entonces el evento B no es independiente de C. ¿Está claro? A ver, perdón, ¿está claro, señoritas jóvenes? Antes de ingresar al ejemplo siguiente, aquí sí ya tenemos que aplicar todo lo que ya hemos aprendido. ¿Ya? ¿Está claro en este primer ejercicio? De esta forma, porque De mi parte, observen, sí. correcto, porque lo que les decía, solamente estoy utilizando la primera formulita. Observen que tenemos otras, ¿no? Lo que les decía, ¿dónde estamos? Aquí. Esta, solamente hemos utilizado esta. Y que es la más correcta, les decía, ¿no? La probabilidad de A intersección B, estos independientes, debe ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Pero podemos utilizar la segunda o la tercera. ¿Qué tal si hacemos el primer ejercicio? Atiendan, el primer ejercicio utilizando esta formulita. No sé si pueden copiarse en su cuadernito. Lo mismo vamos a utilizar. Para el inciso A, hemos determinado que son independientes. Por esta segunda fórmula, también debemos obtener una igualdad. Y allí vamos a hacer pasar lo que es la condicional. Por favor, anoten esta formulita. Yo ya tengo, dice probabilidad de A, dado que ha ocurrido B, es igual simplemente a la probabilidad de A. Si obtenemos una igualdad numérica, entonces son independientes. A es independiente de B. Ya, puedo borrar. Vayamos a la hojita siguiente. ¿Cuál era? Era esta, ¿no? Sí, era esta. Por favor, atienda, ¿ya? Atienda. Vamos a hacer el primer inciso. Decía A es independiente de B. Eso dice aquí. El evento A es independiente de C. Perdón, C había sido. A es independiente de C. Ya. Ahora, si utilizamos la formulita de la condicional, ¿alguien puede indicar qué fórmula vamos a demostrar? Ya, haremos, ¿ya? Va a ser la probabilidad de A dado que ha ocurrido C. ¿Está bien? Si A es independiente de C, con la segunda fórmula podemos construir. Va a ser la probabilidad de A dado que ha ocurrido C, debe ser igual a la probabilidad de A.
Si se obtiene esta igualdad numérica, vamos a decir que son independientes. ¿Ya? Vayamos por el primer miembro, la probabilidad de A dado que ha ocurrido C. ¿A qué es igual? Si me están entendiendo, arriba en el numerador va a ser la probabilidad de A intersección C, sobre la probabilidad de C. Es el primer miembro. Por favor, me dictan. Ya tenemos todo. Probabilidad de A inter C. Buscaremos. Aquí. Por favor, atienda. En el numerador dice probabilidad de A intersección C, 1/3. Ya tenemos todo, 1/3. Sobre, un tercio. Sobre la probabilidad de C. Tenemos probabilidad de C, 1/2. Perdón, aquí tenemos 1/2. Reemplazamos 1/2. Producto de extremos y medio. 2 de 3. Entonces vamos a reemplazar en el primer miembro 2/3. ¿Será igual a la probabilidad de A? 2/3. Por favor, yo ya lo he resuelto. 2/3 en el primer miembro, que viene de la condicional, igual a 2/3, que es la probabilidad de A. Y observe, 2/3 es igual a 2/3, por tanto, A es independiente de C. Lo que vemos aquí, A es independiente de C. No sé si me han entendido. Hice ya utilizando la segunda formulita. Una vez más repito, ¿qué nos pide? Estoy nuevamente haciendo el inciso A, pero por la otra fórmula. Ya no la primera, ya no esta, sino la siguiente. Como dice, A es independiente de C. Entonces, por la segunda va a ser la probabilidad de A, dado que ha ocurrido C. Debe ser igual a la probabilidad del primero, probabilidad de A. Solamente es construir, determinar la condicional. A un ladito pueden hacer el primer miembro. Probabilidad de A, dado que ha ocurrido C. Va a ser igual en el numerador la probabilidad de su intersección. A intersección C. Lo que hice, les estoy dictando, sobre la probabilidad del segundo. Probabilidad de C. Ahora, en esa probabilidad tenemos todo. En el numerador dice, buscaremos aquí buscaremos la probabilidad de A intersección C. Buscamos A intersección aquí. La probabilidad de A intersección C, 1/3. Nos vamos a reemplazar en el numerador 1/3. Sobre, dice, la probabilidad de C. Buscaremos probabilidad de C, 1/2. Reemplazamos en el denominador 1/2. Producto de extremos y medios. 1 por 2, 2. Sobre 3 por 1, 3. O sea, en el primer miembro, ahora vamos a reemplazar por 2/3, que viene a ser la probabilidad de A inter C. ¿Será igual a la probabilidad de A? Buscaremos probabilidad de A. Aquí, 2 de 3. Entonces, en el segundo miembro también reemplazamos 2/3. Y observen, es una igualdad numérica. 2/3 es igual a 2/3. Por tanto, A es independiente de C. Esto mismo estamos ratificando por esa segunda fórmula. ¿Alguna pregunta de Enrique? José Enrique y las chicas, las señoritas. No, licenciado, lo he entendido. Ya, Entonces, entonces, muy bien, solamente no podemos utilizar esta. Podemos utilizar las siguientes, ¿no? La que hemos hecho en términos de la condicional. Observen cómo ya estamos, ¿no? Estamos utilizando la condicional para eventos independientes. Pueden utilizar el segundo que hemos hecho. Pueden utilizar el tercero, que lo mismo para este inciso, deben ser independientes. Bien. Este ejercicio numérico nos va a ayudar bastante en los problemitas de aplicación. Ahora, observen, si A y B son independientes, ya son independientes, ¿no? Ya hemos demostrado que hay, pero es otro ejercicio, mucho cuidado. Que A y B, los eventos A y B, ya son independientes. Y nos dan sus valores, la probabilidad de A, 0,2, y la probabilidad del evento, 0,3. ¿Qué debemos determinar? En las hojitas que les he enviado, les va a ayudar bastante. Por favor, traten de hacer en el transcurso de la semana.
Ya, por favor, intenten solamente interpretar, no resolver, interpretar. Al menos uno de los eventos ocurra. ¿Qué vamos a utilizar? Axioma 3, teorema 4 o teorema 6. Aquí ya viene, ¿no?, la confusión. Por eso les pido que interpreten en las hojitas. Les he enviado de forma literal lo que representa. A su ladito en la columna siguiente estaba la gráfica y cuál es la operación en la tercera columna. Les he enviado, ¿no? Esto es un dato bien importante. A y B son independientes, ¿no? Entonces, si son independientes, debemos determinar para el inciso A, al menos uno de los eventos ocurre. Va a ser la probabilidad de A unión probabilidad de B. ¿A qué será igual? Axioma 3, teorema 4 o teorema 6. Aquí está la respuesta. Pero, ¿qué viene a ser? ¿Es axioma? ¿Es teorema 4 o es teorema 6? ¿Alguien puede contestar? Si es teorema 4, hasta ahí está bien, si es teorema 4. Menos, si fuese teorema 4, va a ser menos la probabilidad de A intersección B. ¿Correcto? Como son independientes en lugar de la intersección, ¿qué decía la regla de la multiplicación? Se transforma esa intersección en multiplicación. Por tanto, va a ser teorema 6. ¿Está bien? Luego ya es reemplazar valores, ya tenemos todo. Observen, probabilidad de A, 0,2. Aquí. Más, dice, probabilidad de B, 0,3. Menos, como es producto, probabilidad de A, nuevamente, ¿dónde estamos? 0,2 por la probabilidad de B, nuevamente 0,3. Son las operaciones tan facilitas. Eso es uno. El inciso B dice exactamente un evento ocurre. Lean, por favor, ubiquen la operación que está en esas hojitas. Exactamente un evento ocurre. Y es esta la expresión. Ocurre A, pero no B. Cuando decimos no B, es su complemento. O no ocurre A, pero ocurre B. Esta probabilidad se presenta de que exactamente un evento ocurre. Ocurre A, pero no B. O no ocurre A, pero ocurre B. Bien interesante. El inciso C dice, ningún evento ocurre. La probabilidad, complemento de A y complemento de B. No ocurre A y no ocurre B. Por tanto, ningún evento ocurre. Finalmente, el inciso D, ambos eventos ocurren. Ocurre A y ocurre B. Como estos son independientes, la intersección se transforma en multiplicación. Bien facilito. Probabilidad de A por la probabilidad de B. 0,2 por 0,3, 0,06. Entonces, por favor, ya posteriormente se va a ir complicando. Esto ya es problema contable, ¿no? Perciba utilidad de las tres compañías. Por favor, entonces, en las hojitas que les he enviado, busquen estos enunciados. El enunciado A, el B, el C y el D. Toditos están en las hojitas. Solamente quiero que me traduzcan a expresiones en términos de probabilidad. Por ejemplo, esta expresión se presenta al inciso A, que está de forma literal. ¿Está claro? Bien, nos hemos pasado 4 minutos. ¿Alguna pregunta? Zapirica. De las señoritas, ¿alguna pregunta? De los jóvenes. No hay pregunta, licenciado, de mi parte se entendió. Muy bien, entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, hasta luego.